Dije bien tu nombre. Sí, está bien, gracias. ¿Cuál es? Congreso Endoscopía. Apuntéle con esta base. ¿Cómo es eso, no? No, el de 820, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es? Ábrele. Sí, ábrelo, si no, este también. Este sí está mal. Dañado. Está abriendo. Este. Si no. Ay. Por si acaso no sucede. ¿Cuál es? ¿Este? El más pesado. Ah, mira, tiene un Excel. El más pesado. Tiene un archivo Excel. ¿Qué es eso? Virus. Virus, ajá. Ahí sí está. El otro está. Buenos días con todos. Primero quiero agradecer a la sociedad por la invitación. Mi nombre es Michael Quispe, soy gastroenterólogo pediatra del Hospital de Valiati. Bueno, en este tiempo voy a hablar sobre las características de la población pediátrica que se han hecho endoscopías en nuestra institución. Como ya se mencionó, los objetivos de la presente charla es describir las características epidemiológicas endoscópicas realizadas en pacientes pediátricos de nuestra institución, describir los principales hallazgos endoscópicos y nuestra experiencia sobre todo en ello. Y cuáles son revisar algunos tópicos sobre cuáles son las recomendaciones actuales respecto a la sedación, a las biopsias y en algunos puntos en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. A manera de revisar un poquito de la historia de la endoscopía pediátrica, como ya lo detallamos anteriormente, empezó en 1970, pero a través de los años, ¿cómo ha ido evolucionando la endoscopía pediátrica? Como vemos acá una revisión, un paper publicado en el Journal Gastroenterología Pediátrica de 2010, en octubre, hace un estudio de 20 años en el cual hacen un corte en el 85, el 95 y 2015 con unos intervalos de 10 años y vemos que en 1985 la cantidad de endoscopías pediátricas eran mínimas, que eran 150 a 200 endoscopías pediátricas por año, pero a los 20 años, en el 2005, vemos cómo se eleva el número de endoscopías pediátricas, llegando a 12 veces el número de endoscopías realizadas. Y vemos que en el otro gráfico, en la parte derecha, vemos cómo que eran las indicaciones principales en endoscopías pediátricas en esos tiempos. En el 85, las endoscopías pediátricas estaban reservadas para pacientes con enfermedad severa y que tenían algún grado de comorbilidad o caracterizar enfermedades sindrómicas que todavía aún no estaban claras, o tener algún resultado de laboratorio normal en el cual era una anemia refractaria de tratamiento, hipoproteinemia, albúmina menor de 3.5 o algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía o dolor abdominal recurrente que pese al tratamiento de IBPs o tratamiento de ARA, antagonistas para H2 tenían problemas abdominales persistentes. ¿Y qué es en relación al número de biopsias en este tiempo? Vemos el comparativo en el 85. El número de biopsias eran mínimas, que tenemos que tener claro que al realizar una endoscopía en un paciente pediátrico, a pesar de que vemos la mucosa normal, sin hallazgos alterados macroscópicamente, no significa que no esté alterada esa mucosa. Y más aún si el paciente tiene clínica o no tiene un diagnóstico definitivo. Por lo cual, actualmente se pregona que se deben tomar biopsias, siempre buscando un tipo de diagnóstico definitivo para tal cual patología que se sospeche. Como vemos ahí, en el 2005 las barras negras ya es mínimo una cantidad mínima de biopsias de 2 y hasta 6 biopsias por procedimiento endoscópico, que antes no se realizaba.
Y en relación a las patologías, ¿cuál era la mayor rentabilidad de hacerle una endoscopía a un paciente pediátrico? ¿En qué patologías? Generalmente en pacientes con enfermedad severa o con enfermedades sin diagnóstico, o patologías que están con clínica gastrointestinal que no se sabe el por qué. Entonces tenían un alto valor o una rentabilidad hacerle una endoscopía a estos tipos de pacientes con un P estadísticamente significativo, o un paciente con sangrado gastrointestinal, o un paciente con falla del medro, pero tampoco no fue estudio de falla del medro, pobre ganancia ponderal y todo ello, no tuvo un valor estadísticamente significativo, pero de todas maneras se indica una endoscopia. O pacientes que tenían dolor abdominal persistente pese al tratamiento con IVEPS. ¿Y cuál es la situación actual de endoscopías en América Latina? Un informe, un paper publicado del Comité de Endoscopía del ASPGA en la Acta de Gastroenterología Latinoamericana del 2017, en el cual hacían un reporte en relación a la aplicación de encuestas para evaluar las características cualitativas y cuantitativas de los centros de endoscopía pediátrica y centros de entrenamiento de endoscopía pediátrica en Latinoamérica. Y como vemos, fueron las respuestas de estas encuestas fueron dadas por 13 países, en los cuales está Perú, y tenemos un representante que es el maestro del doctor Juan Rivera. En lo que podemos ver que el 69% de centros endoscópicos o de la realización de endoscopía pediátrica en América Latina o centros de realización de endoscopía estaban en Venezuela, Argentina y Brasil. En Perú tenemos 16 centros, de los cuales 9 son públicos y 7 son privados. Los centros de entrenamiento de endoscopía pediátrica solo de la misma manera son los 3 países antes mencionados, pero en diferente orden nada más. Argentina, Brasil y Venezuela encabezan el grupo de centros de endoscopía pediátrica. Perú tiene 3 centros de entrenamiento de endoscopía pediátrica, pero acá también tenemos, ellos reportan o describen que Brasil, siendo uno de los centros más grandes, con mayor cantidad de centros endoscópicos de entrenamiento de pediatría, el 50.7% de endoscopías pediátricas lo realiza el gastropediatra, un 37.7%, 37.3% el gastroenterólogo general y un 12% el cirujano pediatra sobre todo. En endoscopía pediátrica, ¿de qué nos valemos o de qué nos agarramos o qué nos guían o qué valoramos? Las recomendaciones de las guías de NASPGHAN, SPGHAN, pero estos asociados a las sociedades americanas de endoscopía y a las sociedades europeas de endoscopía. Estas sociedades son las que nos ayudan a valorar o ayudar en la toma de decisiones. En sí no hay unos estándares estrictos para poder tomar decisiones. Muchas veces el paciente es individualizado a la hora de hacer un procedimiento tanto terapéutico o diagnóstico. La indicación debe ser precisa, no someter a pacientes con dolor abdominal funcional a una endoscopía o una colonoscopía sin indicación precisa. A la preparación tenemos que tener bastante cuidado, no someter a un paciente mal preparado a un procedimiento, porque la rentabilidad o el riesgo, el beneficio no va a ser muy bueno. Es más, someter al paciente a un procedimiento invasivo. La sedación en nuestra legislación, todo depende de la legislación y la política de salud de cada país. La sedación mínima lo podemos dar nosotros o un pediatra, en el cual podemos usar midazolam, ketamina, midazolam o fentanilo, pero la sedación profunda, en el cual se usa propofol, solo lo podría usar un anestesiólogo. El equipo a usar también tenemos que tener claros, para pacientes mayores de 10 kilos, un gastroscopio pediátrico, mayores de 10 kilos, puedes usar un gastroscopio de adulto. Siempre garantizar una endoscopía segura y efectiva para los niños. En nuestro centro, en el Hospital Galeati, en el servicio de gastropediatría, somos un centro de referencia a nivel nacional. El servicio pertenece a las especialidades clínicas pediátricas, con el cual contamos 24 camas. Claro, las 24 no son nuestras, movemos camas de 5 a 10 camas
Quienes lo conforman somos 5 médicos asistentes, 2 nuevos, en el cual me incluyo. Médicos residentes son 4, 2 de primer año y 2 de segundo año. El residentado médico es una escuela nueva de residentado médico que inició en el 2015, en el cual yo también me formé. La sala de endoscopías, tenemos una sala de endoscopías, pero no es nuestra, es una sala prestada de la unidad de hemorragia digestiva de nuestro hospital, lo cual tenemos hasta el 2018, hasta septiembre teníamos solo un turno endoscópico con apoyo de anestesia. Actualmente tenemos 2 turnos endoscópicos, el lunes y el sábado. A pesar de nuestras limitaciones, seguimos avanzando con procedimientos endoscópicos. Nuestra población adscrita al Seguro Social, la población de menores de 20 años, una proporción más o menos regular, que tenemos 1,5 millones de adscritos entre 10 a 20 años de edad, de 5 a 10 años de edad, 900.000 pacientes pediátricos, y menores a 5 años, 850.000 promedio. Las endoscopías realizadas en el año de 2017 y 2018, en total realizamos 435 endoscopías, 41% eran de sexo femenino y 59% de sexo masculino, en el cual, como vemos, que la mayor prevalencia de patologías y de realización de endoscopías en edad preescolar y escolar, de 5 a 12 años 42% y de 1 a 4 años el 47%. ¿Cuáles son los hallazgos frecuentes que hemos encontrado? A la cabeza siempre cuerpo extraño, gastroduodenitis, estenosis esofágica, posquirúrgica generalmente, proctocolitis nodular, varices esofágicas por hipertensión portal asociado a cavernomatosis o a cirrosis por atresias de vías biliares. Normal, un 6%, que es una buena cantidad, en el cual podemos cuestionar si ha sido adecuadamente indicada la endoscopía. Algunos tópicos importantes: el día a día, como ya lo mencionaron, de cuerpo extraño. Hay múltiples guías, hay múltiples recomendaciones, pero todo se basa en guía de expertos. Siempre un cuerpo extraño, una emergencia siempre va a ser si hay una obstrucción completa del esófago con compromiso de vía respiratoria, o una batería tipo botón que se encuentra en el esófago, o un cuerpo extraño tipo agujas o cortopunzantes. Se deben retirar dentro de las primeras 6 horas o dentro de las primeras 12 horas. Los procedimientos urgentes o retiro de cuerpo extraño urgente dentro de las 24 horas tienen que ser son cuerpos extraños que no son romos, que no son cuerpos extraños que no son baterías tipo botón, objetos mayores a 6 centímetros que se encuentran en el duodeno, o los magnetos que se pueden retirar y estén al alcance por vía endoscópica. No urgente o electiva, las monedas, objetos que se encuentran de tamaño mayor a 2.5 centímetros de diámetro en el estómago, o baterías tipo botón que se encuentran en el estómago, pero dentro de las 48 horas deben ser retiradas si es que no hay progreso de estos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen mayor a 2 centímetros de diámetro. Y considerar siempre las zonas de estrechez, la zona superior cricofaringe, la zona media donde pasa el callo de la aorta y el esfínter esofágico inferior, por el riesgo de la fístula aortoesofágica que se han descrito en pacientes pediátricos, ¿no?, que es de alta morbimortalidad. Esta es una guía de un algoritmo descrito en la guía de NASPEGA, en el cual hacen sobre todo una descripción de cómo poder manejar un paciente que tenga este cuerpo extraño con batería tipo botón, cuando el cuerpo extraño se encuentra en el esófago y en el estómago o en distal a ello. Si se encuentra en el esófago, si está estable, se retira un retiro inmediato. Si está inestable, siempre conjuntamente con cirujano de tórax o un cirujano pediátrico, cirujano general. Y tenemos que evidenciar si hay algún daño, ¿no? Si hay daño del esófago, tenemos que ver si hay compromiso de daño, hay necrosis extensa,
tenemos que hospitalizar, dejar en NPO, cobertura antibiótica por el riesgo de sobreinfección, y si hay úlcera profunda o impresiona que o ha sido muy difícil o ha sido muy complicada la extracción, se podría tomar una angiotomografía o una resonancia magnética de tórax. Pero si no hay injuria, se hace un esofagograma y se progresa la dieta. Pero si hay una injuria y un compromiso, mantener en NPO, cobertura antibiótica y una resonancia magnética cada 5 a 7 días. Sobre todo esto por la fístula aortoesofágica o algún tipo de una fístula traqueoesofágica que podría desarrollarse, dependiendo del nivel de obstrucción o el nivel de donde se encuentra el cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño se encuentra en estómago, vamos a ver si según grupo etario menor a 5 años y mayor a 5 años. Si el cuerpo extraño está en un paciente menor a 5 años y mide el diámetro mayor a 2 centímetros, evaluación de daño esofágico y retiro del cuerpo extraño. Si tiene mayor a 5 años y el cuerpo extraño, que es batería tipo botón, menor a 2 centímetros, ahí lo podemos observar, y radiografía seriada cada 48 horas. Pero si el cuerpo extraño se encuentra y se evalúa el daño esofágico y se retira, vemos si hay un daño, un compromiso severo, se deja en NPO y seguimos la misma secuencia que podemos seguir con imágenes. Pero si no hay, un esofagograma y progresar dieta y alta. Las principales características de los pacientes que hemos sometido a procedimiento endoscópico: falla del medro, reflujo intratable, disfagia o dinofagia, vómitos con hematemesis, dolor abdominal persistente con epigastralgia, alergia alimentaria, enteropatías asociadas a proteínas dietarias, alergia a la proteína de leche de vaca, irritabilidad inexplicada en menores de 6 meses, anemia inexplicada. Y las guías recomiendan que no esté indicado un reflujo sin compromisos, reflujo no complicado y desórdenes gastrointestinales funcionales. Solo para mostrar, este es un paciente de 9 años con ingesta de cuerpo extraño que vemos ahí. Tiene una aguja a nivel de la tercera porción del duodeno, es una aguja incrustada ahí. Se realizó la endoscopía y se desinsertó de la pared anterior del duodeno con sumo cuidado, porque teníamos alto riesgo de incrustarlo más o de perforar. Logramos retirarlo. Otro paciente que ingesta de cuerpo extraño que mide más de 7 centímetros, un gancho, pero vemos que también está en tercera porción. Se retiró con dificultad, pero logramos retirar porque era muy grande, medía 7.5 centímetros y era un paciente de 2 años de edad. Y la limitante es que no tenemos endoscopio pediátrico. Bueno, esto es ya cuando lo sacamos a nivel de cavidad gástrica y lo retiramos con suma facilidad. Ingesta de cáusticos, ya lo va a detallar el doctor más adelante, cuáles son las técnicas para dilatación. Y en relación a síntomas y signos digestivos: pérdida de peso, falla del medro, diarrea crónica y malabsorción. ¿Cuál ha sido la rentabilidad que hemos tenido en pacientes con dolor abdominal o asociado a algún tipo de estos signos? A pérdida de peso, falla del medro, diarrea crónica. Ahí hemos encontrado patologías: patrón nodular, linfatictasia intestinal, epiplasia nodular, linfoidea. Y siempre tratamos de buscar enfermedad celíaca en pacientes desnutridos severos con pobre ganancia ponderal, con algún otro antecedente de importancia, y en el cual siempre nos seguimos a las normas de tratar de sacar 5 muestras de biopsia, 1 de bulbo y 4 de duodeno distal. Para el Helicobacter pylori, bueno, solamente si el paciente tiene epigastralgia persistente y tiene patrón nodular, alta sospecha de Helicobacter pylori. Ya anteriormente detallaron cuál es la rentabilidad de tener Helicobacter pylori positivo a nivel de mucosas gástricas, si amerita o no amerita tratamiento. Este es otras imágenes de un paciente con esofagitis eosinofílica, paciente con dolor abdominal persistente que recibió tratamiento para HP por posible con endoscopia positiva para el Helicobacter pylori, pero no mejoraba y se terminó diagnosticando esofagitis eosinofílica.
Siempre para esofagitis eosinofílica se recomiendan 3 tomas de muestras en 3 segmentos, mínimo 1 a 2 biopsias por cada segmento, tanto proximal, medio y distal. Las estenosis esofágicas recomiendan, más adelante van a describir cómo es las hemorragias digestivas, las variciales y no variciales. Las variciales, como ya lo detallaron, nosotros tenemos pacientes con atresia de vías biliares, con cirrosis hepática, que tienen hipertensión portal severa y se ha realizado tratamiento endoscópico de la mejor manera. ¿Qué dicen las guías? Un paciente con hemorragia digestiva alta por varicial, podemos hacer la endoscopia dentro de las 12 a 24 horas, dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Siempre monitorizar al paciente pediátrico, porque el paciente pediátrico siempre es lábil y también de consideración importante, porque se te puede complicar en cualquier momento. Hemorragia digestiva baja, la cabeza, las rectorragias indoloras, polipectomías y las proctocolitis novulares en pacientes menores de 1 año, ¿no? Asociados a alergias alimentarias, y también cuando tratamos de buscar o investigar anemia, ¿no? Anemia inexplicada, y encontramos algunos tipos de pacientes con enfermedad de Meniere, que tiene una gastropatía perdedora de proteínas. Vemos la mucosa gástrica con los pliegues ensanchados, un síndrome de Nebus azul, en el cual vemos ahí una lesión nodular, violácea, tipo de consistencia gomosa. Este es un caso de Ronald, de 7 años, un paciente desde los 2 años de edad diagnosticado con malformaciones venosas cerebrales. Desde abril del 2018 estudiado por hematología por anemia refractaria al tratamiento, y en marzo del 2019 acude a gastroenterología para estudio de anemia. Se le hace la endoscopía y la colonoscopía, pero para eso vemos que tiene lesiones maculares, violáceas a nivel de cuello, plantas de pies, a nivel inguinal, y también a la endoscopía vemos múltiples lesiones gomosas tipo hemangiomas a nivel de colon y a nivel de segunda porción de duodeno. Se le hace la colonoscopía y previo estudio y previo consenso y previa recomendaciones de gastroenterología de adultos, porque siempre tratamos de realizar nosotros cualquier procedimiento de alta complejidad, siempre conjuntamente con gastroenterología de adultos, que siempre amablemente nos apoya. Vemos ahí en la colonoscopía una lesión nodular gomosa, de consistencia gomosa, se entra con un CAP. En este caso decidimos hacer la ligadura de las lesiones. Entramos con el CAP y ligamos la malformación vascular. Después de 4 semanas vemos ahí una lesión. ¿Qué es lo que buscamos con las ligas? Será generar trombosis, necrosis, úlcera y regeneración. Y ahí vemos la úlcera en cicatrización. Un paper publicado de la Sociedad de Gastroenterología de Italia, en el cual también de 44 centros de endoscópicos pediátricos vemos que también tienen dificultades en relación a la cantidad de procedimientos endoscópicos de cada centro. Tienen un centro referencial en el cual hace 2.000 endoscopias anuales, pero todavía el 42.2% lo hace el gastroenterólogo pediatra, un 35.6% el gastroendoscopista de adulto y un 22.2% el cirujano. Bueno, para terminar, muchas gracias y agradecer a todos por su paciencia.